Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 11 del libro A Percepciones sobre la Organización. Este debería ser un capítulo un poco más corto que los otros. Son solo 6 páginas, misma metodología. Vamos a estructurar el capítulo y comentar las ideas importantes. Bien, el estudio de las organizaciones iniciáticas es, decíamos más atrás, algo particularmente complejo, y es menester agregar que se complica aún más por los errores que se cometen muy frecuentemente sobre este tema, y que implican generalmente un desconocimiento más o menos completo de su verdadera naturaleza. Sí, esto tengo una anécdota que me pasó justo ayer. Fui a un evento de historia de la masonería en España y los presentadores, bueno, jocosamente se burlaban en cierta manera de que los masones dan su origen histórico al simbolismo del Templo de Salomón. Y ellos están intentando hacer como esta obra divulgativa para entender que el origen de la masonería es otro desde un punto de vista histórico y más profano. Pero bien, cuando se estudia esto desde un punto de vista exterior, esa es la única visión que se puede tener. Y bueno, en mi caso opté por no decir nada, simplemente salir de la sala. Pero este tipo de cosas que Guénon habla son extremadamente atemporales. Es un tema que efectivamente hay un desconocimiento completo de la naturaleza de estas organizaciones sobre personas que no pertenecen a ellas y que no tienen un interés de estudiarlas eh, como la vería un miembro internamente. Y yo creo que eso es parte de eliminar la subjetividad en el estudio. Si bien el hecho o la verdad de hecho, como que no mencioné en el capítulo, por ejemplo, del origen del Templo de Salomón, indiferentemente de los vínculos que se puedan tener con el simbolismo, o que esta verdad de hecho pueda ser discutido, no quita el valor simbólico que tiene y la importancia que tiene para la leyenda masónica. Em, pero bien, lo que Guénon menciona acá es de que efectivamente estos temas están plagados de errores y desconocimientos y confusiones, y creo que sí es importante, sin duda alguna, recordar un poco lo que él escribe y tener un reexamen, una revisita de estos temas y tener un pensamiento crítico, pero que sea un pensamiento crítico amplio y cuya objetividad no se vea contaminada por todos estos elementos subjetivos de quienes intentan estudiar estos temas en la medida de lo posible, porque la subjetividad humana es muy difícil de completamente eliminar. Pero bien, hoy vamos a hablar de otro error de este desconocimiento, y entre estos errores que nos dice, conviene señalar en primer lugar el que hace aplicar el término sectas a tales organizaciones. Bien, lo cual es algo muy común porque efectivamente la proliferación de sectas en el mundo moderno es bien conocida, ya que en eso hay más que una simple impropiedad del lenguaje. En efecto, en parecido caso, esta expresión de sectas no solo hay que rechazarla porque es desagradable y porque al tomarla siempre por su parte mala parece ser el hecho de adversarios, aunque por lo demás algunos de aquellos que la emplean hayan podido hacerlo sin intención especialmente hostil, está bien, por una imitación o por hábito, como hay quienes llaman paganismo a las doctrinas de la antigüedad, sin sospechar siquiera que no se trata más que un término injurioso y de bastante baja polémica. Hay una llamada con el tema de paganismo, eh, Fabre de Olivet, no sé cómo se pronuncia su nombre bien, la verdad. En sus exámenes de las Versdors de Pitágoras, ¿qué será? ¿Verdad? Oye, vamos a traducir esto. Seamos, seamos. Dice, bueno, primero vamos a, antes de hablar cuál es la traducción de la obra, porque mi francés es deficiente. Dice muy justamente sobre este punto. El nombre de pagano es un término injurioso e innoble, derivado del latín paganus, que significa un rústico, un campesino. Cuando el cristianismo hubo triunfado enteramente del politeísmo griego y romano, y cuando por orden del emperador Teodosio fueron abatidos en las ciudades los últimos templos dedicados a los dioses de las naciones, se encontró que los pueblos de los campos persistieron todavía bastante tiempo en el antiguo culto, lo que hizo llamar por irrisión pagani a aquellos que les imitaron. Esta denominación, que podía convenir en el siglo V a los griegos y a los romanos que se negaban a someterse a la religión dominante del imperio, es falsa y ridícula cuando se extiende a otros tiempos y otros pueblos. Sí, tienes razón, estoy de acuerdo. Vamos a... Esta. Primero, pagano. Wikipedia. Sí, siglo IV, siglo V. Imperio Romano, el señal conjunto de creencias no pertenece al cristianismo ni al judaísmo.
Significa campesino, rústico de aldea o pago, efectivamente. Ahora, vamos a hacerlo con Google Translate, que nunca falla. No, quiero del francés. Exámenes de los versos áureos de Pitágoras. Ok, versos, ¿no? Sí, áureos dorados de Pitágoras. Bien. ¿Qué libro es este? Esa es otra autora. Bien interesante, luego se puede buscar ese material. Y él está citando aquí efectivamente a Delivet. Bien, en efecto, en parecido caso, esta expresión de sectas no solo hay que rechazarla, ya hablamos de eso, y que también el tema paganismo no se aplica. En realidad, en eso hay una grave confusión entre dos cosas de orden enteramente diferente, y esta confusión en aquellos que la han creado o que la mantienen parece no ser siempre puramente involuntaria. Esta confusión se debe sobre todo en el mundo cristiano e incluso a veces también en el mundo islámico. Vamos a ver una llamada que dice, el término árabe que corresponde a la palabra secta es de firqa, que como ella expresa propiamente la idea de división. Bien, y esto se aplica a enemigos o a negadores del esoterismo que quieren así, por una falsa asimilación, hacer recaer sobre este algo del descrédito que se atribuye a las sectas propiamente dichas, es decir, en suma, a las herejías, es decir, las que se separan, entendidas en un sentido específicamente religioso. 2. Se ve que, aunque se trate siempre de una confusión de los dos dominios esotérico y exotérico, no obstante hay en eso una considerable diferencia con la falsa asimilación del esoterismo al misticismo, de la que hemos hablado en primer lugar, ya que esta, que por lo demás parece ser de fecha más reciente, tiende más bien a anexarse al esoterismo que a descreditarle. Bien, lo que es ciertamente más hábil y puede dar a pensar que algunos han acabado por darse cuenta de la insuficiencia de una actitud de desprecio grosero y de negación pura y simple. Es decir, el misticismo tiende a anexarse el esoterismo eh, para hacer un vinculamiento desacreditante. Bien, si que no lo percibe de esta manera, quizás no le falta razón. Sin duda la palabra secta es peyorativa y en este sentido, bueno, una herejía también es una... Vamos a ver la etimología. La palabra proviene del latín hereticus, que a su vez procede del griego haeréticos, que significa libre de elegir. Así pues, en líneas generales, un hereje es una persona que asume la posibilidad de elegir libremente seguir un dogma diferente al que le es impuesto por una doctrina religiosa exacta. Curioso, no sabía que ese era la- el, el origen. Entonces, ideas contrarias a la religión. Coger, agarrar, escoger. Cateresis. Destrucción. Ya, aquí hay dos interpretaciones diferentes. Ideas contrarias a la religión, según son coger, agarrar, más el sufijo cualidad de escoger. Y también cateresis, que es destrucción, es decir, elegir una idea destructiva, no sé. Em, ajá. Elegida cosa, sin embargo, lleva a significar la fiesta o escuela de elección de un hombre. Hmm. Bueno, la palabra en árabe tiene un sentido más de separación cuando es secta. Y bueno, también el origen de la palabra secta viene de sección, ¿no? Seccionar. Término castellano secta puede venir del latín que seguir, que se aplica a las escuelas de filosofía, adherente, seguidor. Bueno, no es tan terrible tampoco. Bueno, sí, secar es cortar, separar.
Bien, bueno, en el sentido de la persona entonces que elige una separación, eso sería ser hereje. Elige ser, es decir, si eres eh, partidario de una secta, te has seccionado, te has separado y has hecho la elección al ser hereje. En el sentido religioso, obviamente la herejía, como bien menciona que no, em, tiene que ver más como ideas contrarias a la religión. Bien, ahora bien, por eso mismo de que se trata de esoterismo y de iniciación, no se trata de ninguna manera de religión, sino más bien de conocimiento puro y de ciencia sagrada, que aunque tiene este carácter sagrado, que no es ciertamente el monopolio de la religión, como algunos parecen creerlo equivocamente, por eso no es menos esencialmente ciencia, aunque en un sentido notablemente diferente del que dan a esta palabra los modernos. Bien, y vamos a ver la llamada 3 que habla. Hay quienes llegan tan lejos en ese sentido que pretenden que no hay más ciencia sagrada que la teología. Bien, entonces sí, intentar asumir que solo pertenece a la religión lo sagrado, eh, limitarlo a un elemento de punto de vista exotérico, por lo que entendemos aquí como exotérico. Es decir, aquellas prácticas eh, dirigidas indistintamente a todos y cuyo objetivo es más la participación en la tradición. Eh, y que no en algún momento habla de que, bueno, que una distinción importante del exoterismo es que el objetivo es la salvación, no la realización espiritual. Son dos metas un poco distintas. La salvación es alcanzar un estado póstumo que, que sea seguro y como bien lo entienden las religiones abrahamánicas, ¿no? Sobre todo el cristianismo y el islam, de alcanzar el paraíso. Y la realización tendría que ver más con el sentido de cómo lo entienden algunas tradiciones orientales, o el esoterismo de las tradiciones exotéricas, que es alcanzar ese nivel de identificación con la entidad suprema. Bien, eh, acá en las palabras modernas, o bien, eh, continuemos, que no conoce más que la ciencia profana, desprovista de todo valor bajo un punto de vista tradicional o de los principios, y que procede más o menos, como ya lo hemos explicado frecuentemente, de una alteración de la idea misma de ciencia. Sin duda, y eso es lo que hace posible la confusión de que se trata, este esoterismo tiene más relaciones y de una manera más directa con la religión que con cualquier otra cosa exterior, aunque no sea más que en razón del carácter propiamente tradicional que les es común. Es decir, ambas tienen un origen en esa transmisión, esa cadena, de un principio espiritual que les da origen a tanto una forma religiosa como iniciática. Bien, en algunos casos, así como lo indicamos más atrás, puede incluso tomar su base y su punto de apoyo en una forma religiosa definida, el caso de la iniciación, pero por eso no se refiere menos a un dominio completamente diferente del de la forma religiosa en cuestión, con la que por consiguiente no puede entrar ni en oposición ni en concurrencia. Son dominios distintos, no se pueden oponer, y yo creo que esto es un buen resumen, aunque que no continúe y continúe sobre esto. De nuevo, es importante no fanatizarse con el tema del exoterismo y las doctrinas religiosas y de la iniciación y oponerlas. Y yo creo que no habla acá. Son dominios distintos, no pueden entrar en oposición, son cosas simplemente diferentes. Por lo demás, eso resulta también del hecho de que ahí se trata, por definición misma, de un orden de conocimiento reservado a una élite. Bien. Mientras que, por definición, igualmente, la religión, así como la parte exotérica de toda tradición, incluso si no reviste esa forma específicamente religiosa, se dirige al contrario a todos, indistintamente, puesto que la iniciación, en el verdadero sentido de esta palabra, implica cualificaciones particulares, no puede ser de orden religioso. Bien, en la modernidad, obviamente, todo lo que es elitismo cae muy mal, es un tema sobre todo sentimental, y también porque tiene esta asociación del privilegio, ¿no? De cómo nuestras sociedades son extremadamente injustas y hay una desigualdad, pero es una desigualdad social, la cual desde el punto de vista tradicional no es correcta. Esto tiene que ver más con un tema de afinidades, de naturaleza, con la orientación hacia lo espiritual. Y cuando Guénon habla de élite, bueno, sí puede sentirse como hay una superioridad, pero esta superioridad jerárquica está dada por su cercanía a los principios. Están más elevados. Y cuando tú entiendes la virtud o las cualidades de las cosas en base a su cercanía a los principios, ciertamente puedes hablar de una élite. Pero esto no quiere decir que los miembros de una élite espiritual estén socialmente, por ejemplo, en la sociedad actual, por debajo de la jerarquía social, que sean considerados personas de bajo valor
e incluso desde el punto de vista social moderno, pero desde el punto de vista espiritual forman parte de una élite. Y están más cercanos a los principios. Y esto es uno de los conceptos que, bueno, hay que revisitar y hasta meditar un poco en él. Pero bueno, em, lo que habla aquí, que no, lo que habíamos mencionado un poco es que la religión es para todos. La religión está abierta para todos y es importante que todos los seres humanos participen en su sociedad particular de alguna forma cultural, religiosa, que los vincule a los principios de alguna manera, si sea en la vida ordinaria, para que no estén completamente desconectados, ¿no? De los centros espirituales, de que no estén desorbitados caóticamente como lo están actualmente en la circunferencia, sino que hay un vínculo con ese centro del radio, mientras que los iniciados son aquellos que intentan llegar a ese centro y posicionarse en ese centro y justamente eliminar todas esas diferencias externas y encontrarse en esa unidad única del principio de todas las formas tradicionales y religiosas. Porque están viendo todas estas expresiones como extensiones de un principio único que ellos encuentran internamente. Pero bueno, continuando. Por lo demás, sin examinar siquiera el fondo de las cosas, la suposición de que una organización iniciática pudiera hacer concurrencia a una organización religiosa es verdaderamente absurda. ¿Qué se querrá decir que no hay aquí con hacer concurrencia? Ya que por el hecho mismo de su carácter cerrado y de su reclutamiento restringido estaría muy desventajada a este respecto. Vamos a ver la llamada. Para la organización iniciática como tal, por el contrario, no hay más que ventajas en el hecho de mantener su reclutamiento tan restringido como sea posible, ya que en este orden, una extensión demasiado grande es bastante, generalmente, una de las primeras causas de una cierta degeneración, así como la explicaremos más adelante. Es decir, si ingresa indistintamente todo el mundo a una orden iniciática, que es lo que sucedió, por ejemplo, en la masonería, todo tipo de intereses se mezclan, políticos, económicos, etcétera, y no necesariamente las personas que están en una afinidad de un camino esotérico interno, y es lo que realmente causa una degeneración en el sentido de que se reduce hacia elementos menos elevados y principiales, la participación de las ideas y de las motivaciones dentro de la organización. Pero bien, cuando habla de concurrencia, me imagino que vamos a ver. Porque como, de nuevo, que no es muy específico en sus palabras, él no usa una palabra de forma casual. Ok, una versión iniciática y religiosa que sea concurrente, es decir, que puedan juntarse en un mismo lugar. Bien. Entonces, que estén juntas, sin examinar muy a fondo, quiere decir que, bueno, que cuando se ven estas concurrencias puede haber una desventaja, sobre todo en el tipo de reclutación, porque, bueno, las organizaciones iniciáticas son cerradas y las organizaciones exotéricas son abiertas. Entonces ahí ah, habría un conflicto de método en cuanto a la inclusión de miembros. Pero bueno, no sé muy bien. Este párrafo, la verdad, me confunde un poco porque dice: por lo demás, sin examinar siquiera el fondo de las cosas, la suposición de que una organización iniciática pudiera hacer concurrencia a una organización religiosa, así que estén juntas o que estén en el mismo lugar o que actúen de la misma manera o sean dos en una, es verdaderamente absurda. Ya que por el hecho mismo de su carácter cerrado y de su reclutamiento restringido estaría muy desventajada a este respecto. Es decir, si una organización iniciática no puede hacer proselitismo, no puede salir y esparcir el evangelio, y va a competir con otras organizaciones religiosas en el sentido de transmitir su verdad, habría una gran desventaja en que esta religión sería muy cerrada si fuera esta suposición de equilibrar una a la otra. Creo que eso es, ahora leyendo mejor el párrafo, lo que quiere decir, pero que no es el papel de la organización iniciática justamente hacer proselitismo o atraer seguidores. Bien, haremos observar seguidamente que quien dice secta dice necesariamente, por la etimología misma de la palabra, excisión o división. Sí, exacto, eso es lo que habíamos hablado antes. Y efectivamente las sectas son divisiones engendradas en el seno de una religión por divergencias más o menos profundas entre sus miembros. Por consiguiente, las sectas son forzosamente multiplicidad. Y del que el esoterismo por su naturaleza misma está, al contrario, más próximo que la religión y más generalmente
que el exoterismo, incluso exentos de toda desviación. En efecto, es por el esoterismo por donde se unifican todas las doctrinas tradicionales más allá de las diferencias, por lo demás necesarias en su orden propio, de sus formas exteriores. Y desde este punto de vista, las organizaciones iniciáticas no solo no son sectas, sino que son incluso exactamente lo contrario. Muy bien esta explicación, muy interesante. Vamos a ver la primera llamada, la desventaja, ya se la leímos. La segunda es em, respecto a este tema de la multiplicidad. Esto muestra la falsedad radical de las concepciones de aquellos que, como eso se encuentran frecuentemente, sobre todo entre los escritores antimasónicos, hablan de la secta en singular y con mayúscula, como de una suerte de entidad en la que en su imaginación encarna todo aquello hacia lo cual han sentido algún odio. Por lo demás, el hecho de que las palabras lleguen a perder así completamente su sentido legítimo es, lo repetimos todavía a este propósito, una de las características del desorden mental de nuestra época. Esto para mí es muy eh, em, pertinente, justamente porque estuve ayer en este evento antimasónico en su manera de expresarse. Y esto está sentido. Esto fue escrito hace casi más de 40 años. Es impresionante que las cosas aún se mantengan, por lo menos en estos órdenes, relativamente tan vigentes, o hasta peores. Bien, ok, este tema de las sectas, ya hablo aquí, algo que habla importante que no, y que él menciona sobre todo en su libro La Reina de la Cantidad de los Tiempos, es que todo lo que tiende a la multiplicidad en cierta forma se está alejando de los principios, porque los principios unifican. Finalmente es lograr manifestar al Wahad, ¿no? Que en el simbolismo islámico, que es el Dios es uno o el principio supremo es uno, y esa unidad, el Tawhid que enseña el Islam, es un excelente simbolismo. Hay un libro muy bonito también, un pequeño escrito que me hace recordar, quizás me estoy desviando demasiado, pero creo que es bueno esta recomendación de leer, y tengo tiempo sin leerlo, el Elam Onru, de Todo es Uno. Este texto, también anónimo, habla sobre esto también de una manera eh, que llega muy bien y se explica muy bien, pero en el sentido de que sí, efectivamente todo lo que tiende a la multiplicidad hacia la manifestación está en un sentido de esparcimiento y no de recogimiento, que es lo que se busca en la iniciación. Entonces la secta tiene un sentido de alejamiento de los principios justamente por esta tendencia a la multiplicidad, mientras que la iniciación lo que intenta al contrario es recoger y recogerse, ir hacia lo interno. De hecho, la palabra esoterismo en su etimología, una de sus etimologías es eilsoteo, que significa ir hacia adentro. Y esoterismo, etimología, también tiene dentro, interior, íntimo. Por dentro, interior, unión al sufijo. Tenemos otra acá, vamos a ver esta página que suele ser muy buena. Conocimientos religiosos filosóficos, bueno, aquí toda una confusión total de los comentaristas de la etimología. Que se mantienen secretos, no es eso. Realmente es eso, adentro, teros, sufijo comparativo, más el sufijo ismo, de doctrina. Entonces es una doctrina interior, pero creo que en ese sentido el de Wikipedia está mejor, de dentro, interior, íntimo, unido al ismo, ¿no? Este conocimiento íntimo, interno. Selecta, entonces, oye, no está mal esta llamada de Wikipedia. Conjunto de doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas, tradiciones de una corriente de pensamiento que utilizan secretos, símbolos incomprehensibles a la razón o de difícil acceso y se transmiten únicamente a una minoría selecta denominadas iniciados, véase sociedad secreta, por lo que no son conocidos por los profanos. El esoterismo busca entender el mundo y las personas a través de sus causas internas, a diferencia del conocimiento exotérico que busca los efectos de las causas externas. Bueno, sí, más o menos. No es que busca las causas externas, es que es un conocimiento más aplicado, sí, a, a las enseñanzas de la vida social y la vida personal y corriente y una conexión con Dios, pero con un objetivo de salvación y dirige a todos. Em, bueno, aquí hacen el misticismo islámico, el sufismo, que al final está mal aplicada la palabra misticismo y ya sabemos, gracias al primer capítulo en parte por qué. Pero está bien, no está tan terrible esta llamada. Continuemos. Bien, sectas,
van a ser la multiplicidad hacia afuera, iniciación hacia adentro. Las religiones tienden a estar más expuestas, justamente por ese carácter exterior de su enseñanza, a sectas, sesgos, degeneración, particiones y oscurecimiento, ¿no? De su enseñanza en particular y incomprensión. Y claro, porque bueno, justamente están abiertas a todo y por eso caen víctimas de todo tipo de perspectivas, algunas buenas, otras no tan buenas, y bueno, esto causa justamente que la religión se vea más afectada como vemos hoy día, sobre todo a medida que la modernidad avanza y el alejamiento de estos conocimientos enfocados hacia los principios se hacen un poco más difíciles de acceder. Y bueno, también que la acción de las mismas órdenes iniciáticas están cada vez más restringidas. Em, Continuemos. Además, las sectas, cismas o herejías aparecen siempre como derivadas de una religión dada, en la que han tomado nacimiento, y de la que son, por así decir, como ramas irregulares. Por el contrario, el esoterismo no puede derivarse de la religión. Allí mismo, donde bien, no puede derivarse de la religión. Vamos a subrayar esto, porque es importante recordar esto. Allí mismo, donde la toma como soporte en tanto que medio de expresión y de realización, no hace otra cosa que ligarla efectivamente a su principio y representa en realidad una relación a ella, la tradición anterior a todas las formas exteriores particulares, religiosas u otras. Lo interior no puede ser producido por lo exterior. Entonces, este párrafo creo que requiere una relectura rápida. Allí mismo, donde la toma como soporte, es decir, la religión se toma como soporte del esoterismo, en tanto que medio de expresión y de realización, no hace otra cosa que ligarla efectivamente a su principio y representarla en realidad en relación a ella, la tradición anterior a todas las formas exteriores particulares. Y bueno, esto es una de las grandes críticas que se hace a la hora que no, con este tema de que la gente no entiende mucho a qué se refiere con la tradición anterior a todas las formas particulares, esa tradición primordial. Em, pero que no le hace mucho sentido justamente porque aplica los principios y la correspondencia a los principios a su, a su corpus de lectura. Entonces él dice, bueno, así como hay un principio superior, esto también se corresponde y tiene que manifestarse en una tradición que refleja lo mejor posible ese principio. Bien, lo interior no puede ser producido por lo exterior, como tampoco el centro puede ser producido por la circunferencia, ni lo superior por lo inferior, como tampoco el espíritu por el cuerpo. Las influencias que presiden en las organizaciones tradicionales van siempre descendiendo y no remontan jamás, como tampoco un río remonta hacia la fuente. Esto es muy poético, entonces aquí hace varios ejemplos. El centro no puede ser producido por la circunferencia, un simbolismo geométrico conocido en masonería, ni lo superior por lo inferior, efectivamente. Y esto es importante, como tampoco el espíritu por el cuerpo, lo cual hoy día hay una confusión enorme en este tema de que la gente suele identificarse con su cuerpo solamente, sin identificar el principio por el cual existe el cuerpo. Las influencias que presiden en las organizaciones tradicionales van siempre descendiendo y no remontan jamás, como tampoco un río remonta hacia su fuente. Entonces las influencias que presiden vienen desde arriba. Pretender que la iniciación podría haber salido de la religión y con mayor razón de una secta es invertir todas las relaciones normales que resultan de la naturaleza misma de las cosas. Un error similar, pero todavía agravado, es cometido por aquellos que querrían hacer salir la iniciación de algo más exterior todavía, como de una filosofía, por ejemplo. El mundo iniciático ejerce su influencia invisible sobre el mundo profano, directa o indirectamente, pero por el contrario, aparte del caso normal de una grave degeneración de algunas organizaciones, no podría ser influenciado por esto. En el caso de una grave degeneración, sí, es verdad. Se entiende esta idea de que no. Continuemos. El esoterismo es verdaderamente, en relación al exoterismo religioso, lo que el espíritu es en relación al cuerpo. De suerte que, cuando una religión ha perdido todo punto de contacto con el esoterismo, ya no queda en ella más que letra muerta y formalismo incomprendido, ya que lo que la vivificaba era la comunicación efectiva con el centro espiritual del mundo. Y esta no puede ser establecida y mantenida conscientemente más que por el esoterismo y por la presencia de una organización iniciática verdadera y regular. Hay una segunda llamada. Es menester observar bien que cuando decimos puntos de contacto, eso implica la existencia de un límite común a los dos dominios, por lo que se establece su comunicación. Pero eso no entraña ninguna confusión entre ellos. Bien, vamos a continuar. Esto tiene muchas implicaciones que yo creo que sería bueno comentarlas en algún otro contexto. Pero sí, efectivamente, creo que vamos allá de la lectura a hablar de cómo justamente la comunicación efectiva
con el centro espiritual del mundo. Y es algo que Guénon aborda en su libro Rey del Mundo, y creo que es uno de los temas más polémicos quizás a la obra de Guénon, y de las cuales, bueno, habría que reexaminar con más cuidado para entender bien el simbolismo de lo que esto implica y también de la realidad de hecho e incluso histórica que implica. Continuamos sin dispersarnos más. Ahora bien, para explicar cómo la confusión que nos dedicamos a disipar ha podido presentarse con suficiente apariencia de razón como para hacerse aceptar por un gran número de aquellos que no consideran las cosas más que desde afuera, es menester decir esto. En algunos casos, parece que ciertas sectas religiosas hayan podido tomar nacimiento por el hecho de la difusión negligente de fragmentos de doctrina exotérica más o menos incomprendida. Interesante. Pero el esoterismo en sí mismo no podría ser hecho responsable de esta suerte de vulgarización o de profanación en el sentido etimológico de la palabra, que es contrario a su esencia misma y que jamás ha podido producirse más que a expensas de la pureza doctrinal. Para que semejante cosa tenga lugar, ha sido menester que aquellos que recibían tales enseñanzas las comprendían bastante mal, a falta de preparación o quizás incluso de cualificación, para atribuirles así un carácter religioso que las desnaturalizaba enteramente. ¿Cuál sería un ejemplo de este tipo de vulgarización o profanación? Vamos a ver si da uno. Y no viene siempre el error, en definitiva, de una incomprensión o de una deformación de la verdad. Tal fue probablemente, para tomar un ejemplo de la historia de la Edad Media, el caso de los albigenses. Pero si estos fueron heréticos, Dante y los fieles de amor que estaban en el terreno estrictamente iniciático no lo eran. Entonces, qué curioso, vamos a ver este ejemplo que da. Podemos estudiarlo rápidamente acá. Catarismo. Fue una secta cristiana considerada herética que se desarrolló en Europa Occidental. Sí, los cátaros sí los conozco. No sabía que eran considerados albigenses también. Que bueno, sufrieron justamente esta matanza de los últimos cátaros. San Bernardo. Eran dualistas. Habría que estudiar qué conexiones tuvieron con conexiones iniciáticas. Y secta maniquea de África. Vale, no estoy tan familiarizado con toda la historia del catarismo y de los albingenses. Albingenses fue un movimiento religioso de carácter gnóstico, sí, estaba pensando justamente en los gnósticos cuando no me está dando este ejemplo. Y recuerdo que vi un documental en una oportunidad de cómo se hizo esta toma de uno de sus últimos lugares. Y hubo un conflicto armado en 1200. Bueno, duró bastante. Bien, este es un tema interesante de historia para estudiar y profundizar luego. Pero bueno, fue un caso de una secta religiosa que se formó a partir de la introducción de ciertos conocimientos esotéricos que quizás no estaban del todo enteramente integrados o bien comprendidos. Y luego Guénon dice una llamada muy interesante sobre los fieles de amor, que era una organización iniciática a la cual pertenecía Dante, y creo que Durero y otros artistas también se les asocia a los fieles de amor. Que ellos sí estaban en el terreno esotérico. Vamos a buscarlo en Wikipedia, fieles de amor. Fíjate que en Wikipedia no tiene una entrada de ellos. Pero bueno, también otro tema interesante a explorar. Dante Alighieri, Boccaccio. Bueno, quizás. No sé por qué tengo en la cabeza. Durero no pertenecía a la Feria de Amor, ¿o sí? Bueno, sí sabemos que por lo menos Dante. Vale, vamos a dejarlo ahí y luego se complementa esto. Creo que es un tema tan relevante de momento. Y este ejemplo puede ayudar también a hacer comprender la diferencia capital que existe entre las sectas y las organizaciones iniciáticas. Agregamos que si algunas sectas han podido nacer así de una desviación de la enseñanza iniciática, eso mismo supone evidentemente la preexistencia de esta y su independencia al respecto de las sectas en cuestión, y tanto histórica como lógicamente. La opinión contraria parece como perfectamente insostenible. Quedaría por examinar una cuestión, y la pregunta es:
¿Cómo y por qué han podido producirse a veces tales desviaciones? Esto se arriesgaría a llevarnos muy lejos, ya que no hay que decir que sería menester para responder eso completamente, examinar de cerca cada caso particular. Lo que se puede decir de una manera general es que, primeramente, desde el punto de vista más exterior, parece casi imposible, cualesquiera que sean las precauciones que se tomen, impedir completamente toda divulgación. Y si las divulgaciones no son en todo caso más que parciales y fragmentarias, ya que en suma no pueden recaer más que sobre lo que es relativamente más accesible, las deformaciones que siguen de ellas son mucho más acentuadas. Desde otro punto de vista más profundo se podría decir, quizás, que es menester que tales cosas tengan lugar en algunas circunstancias como medio de una acción que se debe ejercer sobre la marcha de los acontecimientos. Bien, las sectas también tienen que jugar su papel en la historia de la humanidad, incluso si no es más que un papel inferior. Y es menester no olvidar que todo desorden aparente no es en realidad más que un elemento del orden total del mundo. Y estamos a desarrollarlo, es una idea muy importante que nos lanza acá. Vamos a ponerla en nivel 3 de importancia. Por lo demás, las querellas del mundo exterior pierden ciertamente mucho de su importancia cuando se consideran desde un punto de vista donde se concilian todas las oposiciones que las suscitan. Bueno, lo que es el caso desde que uno se coloca en el punto de vista estrictamente esotérico e iniciático. Pero, precisamente por eso, no podría ser de ninguna manera el papel de las organizaciones iniciáticas mezclarse a esas querellas, o como se dice comúnmente, tomar partido en ellas, mientras que las sectas, al contrario, están comprometidas en eso inevitablemente por su propia naturaleza, ya que es eso quizás, en el fondo, lo que constituye toda su razón de ser. Ese es el fin del capítulo. Ya el próximo empezamos a hablar la diferencia entre organizaciones iniciáticas y sociedades secretas. Entonces los veo en el próximo. Gracias.